Muy buenas tardes para todos los oyentes. Hoy, sábado 30 de mayo, ya llegando al mes 6, la mitad del año 2020. Bienvenido Enio Jiménez, que nos acompaña. Dios te bendiga mucho, Enio. Un gusto saber que estás conectado hoy. Y vamos a proseguir, ¿verdad?, con el tema que hemos estado desarrollando, con el estudio de el Sermón del Monte, ¿verdad? Vamos ahí comenzando el segundo capítulo, que es el capítulo número 6. Pero antes de continuar o de comenzar, vamos a estar orando. Señor, alabamos tu nombre, Padre, en esta tarde te glorificamos, te adoramos, Señor. Te damos honra, honor y gloria, Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por tu bondad hacia nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en toda situación y en todo momento tú estás a nuestro lado, Señor Jesús. Que Dios Padre nos mantiene, nos sostiene, Señor. Gracias por tu palabra que nos sustenta en todo momento. Que nos guía, Señor, porque es tu palabra, Señor. Es tu consejo directo, Señor. Es tu palabra directa a la vida y el corazón de cada uno de nosotros. Permite que cada vez que ella venga a nuestra mente y que cada espacio de nuestra vida, cada momento de nuestra vida, podamos, Padre, permitir que tu palabra la dirija, Señor, que tu palabra sea hecha vida en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que podamos obedecerte según ella, que podamos obrar y andar, Señor, dirigidos por tu palabra que es viva y eficaz, Señor, por esa palabra que es poderosa para transformar la vida y los corazones de los hombres, que es útil, Señor, para enseñar, para redarguir, para destruir injusticia, Señor. Oh Dios, alabamos tu nombre y te bendecimos, te adoramos, Señor, glorificamos tu nombre, Padre, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, toda la adoración en esta tarde. Dios, te bendecimos, Padre, y te glorificamos, Señor. Recibe todo honor, toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como decía al comienzo, hoy seguimos con el tema eh, de desarrollando el tema que está en el capítulo 6 del libro de Mateo, que es la continuación del Sermón del Monte. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de un aspecto que compone una trilogía que el Señor enfoca acá en este primer capítulo. Él comienza, recuerden que en el primer versículo él comienza a hablar acerca de que no hagamos las cosas, no hagamos nuestras buenas obras para ser vistos de los hombres, ¿verdad? Y luego él discrimina tres cosas muy importantes que incluso las colocan en un mismo nivel de importancia, y de hecho por eso llama la atención a los oyentes acerca de cómo se deben hacer estas tres cosas y cómo no se deben hacer. Y estamos hablando de la limosna, la oración y el ayuno. Para el día de hoy vamos a enfocarnos en la primera, la limosna, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 6, versículos 2 al 4. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bueno, hay unas versiones de la palabra, unas más recientes, no incluyen este detalle de en público. Al parecer en el manuscrito que se utilizó para Reina Valera, se hizo como una contraposición en el hecho de que como manda que hagamos las cosas en secreto, ¿verdad? Y después dice que vamos a ser recompensados. Quien tradujo o quien
transcribió alguno de estos manuscritos e incluyó la palabra público, pero de todas maneras, de una u otra forma, al final vamos a tocar este puntico y no desvía, o sea, no quita de la centralidad de lo que queremos estudiar, ¿verdad? No influye en este caso, ¿verdad? Entonces, vemos que cuando nosotros escuchamos la palabra limosna, es muy común pensar, o sea, tenemos una idea muy errada de lo que realmente es el término, ¿verdad? Cuando escuchamos la palabra limosna, siempre viene a nuestra mente el hecho de que nos imaginamos, ¿verdad? Algo que es pequeño, algo de muy poco valor, algo despreciable, ¿verdad? Si lo relacionamos con una persona, pensamos, ¿verdad?, en un indigente, una persona que está en extrema pobreza, e incluso el término, no sé si alguien lo habrá oído, pero yo lo oía muy pequeño, el término limosnero, o sea, que derivado de o alguien que dependía de las limosnas. Y se quedaba, ¿verdad? O sea, esa idea es muy arraigada, el hecho de que es algo muy pequeño realmente, ¿verdad? Incluso la gente cuando quedaba sin dinero, pues, era común oírles decir, no me quedó ni para la limosna, o sea que era lo último, lo consideraban de último dentro de la distribución de sus recursos, ¿verdad? Y siempre lo relacionamos con eso, ¿verdad? Tenemos esa idea incorrecta, es la última y más pequeña moneda del bolsillo, por allá, bueno, cuando tenemos monedas, ¿verdad? Los que usamos monedas. Es la sobra de la comida, es el pantalón o el zapato roto, que ya no usamos para entregárselo a alguien. Pero como cristianos nosotros debemos eliminar de nuestras mentes ese patrón. Nosotros debemos eliminar de nuestras mentes esa perspectiva de la limosna, ¿verdad? Nosotros debemos cambiar al respecto de esto. Fíjense que acá en el libro de Mateo, en el comienzo de ese versículo que leímos, ¿verdad?, dice que acerca de las limosnas, ¿verdad? Y el término que se utiliza allí, hay unas versiones que utilizan la palabra dikaiosun y otros que utilizan la palabra elemosune, ¿verdad? Dikaiosune es una palabra griega que habla acerca de la justicia, y cuando hablábamos, recuerden la lección pasada donde hablábamos acerca de que nuestra justicia, pues nuestras buenas obras, y la palabra elemosune va más hacia cuando algo es ejercido, una beneficencia, ¿verdad?, ejercida hacia una determinada persona, pero con benevolencia. Y en cambio la palabra de Kaiosune, habla más acerca del carácter ideal, el carácter recto, el deber religioso, lo que debe ser reconocido por el hombre de parte de Dios. Es consecuente también con la naturaleza de Dios. O sea que los dos términos en sí también encierran mucha relación, porque es un hecho, es una acción que tomamos que demuestra el carácter cristiano, el carácter de Dios en benevolencia hacia una persona. Entonces, cuando pensamos en la palabra limosna y pensamos en algo poco, en algo como despreciable, en algo que es muy mínimo, ¿verdad?, tenemos que ir transformando este pensamiento, porque en realidad, fíjense que nada más con las palabras que se utilizan en la palabra de Dios, ¿verdad?, para describir este término, ya encierra una realidad y una fuerza y una magnitud muy grande, que nos debe llevar a nosotros a reflexionar acerca de transformar ese criterio, ¿verdad?, a transformar esa idea que tenemos acerca del término limosna, ¿verdad? Vemos que, o sea, que nos debe llevar a pensar que, o sea, la idea de Jesús está partiendo de que la justicia de las buenas obras, ¿verdad?, en este caso sean buenas obras dirigidas a actuar con misericordia, con bondad, hacia el necesitado, hacia quien necesite esa ayuda, ese aporte, esa buena obra. Era un acto realmente demostrativo de la naturaleza justa de quien lo ofrece, ¿verdad? Por tanto, esto denota que el carácter de Dios en el hombre que ejecuta la acción.
Por eso el texto nos llama a reflexión, a no hacerlo de la forma como está allí descrito, ¿verdad? Y vemos que cuando en la palabra el término limosna se utiliza y vemos que lo que realmente significa, ¿verdad? Esa acción buena de parte de nosotros que demuestra la bondad de Dios en nuestras vidas hacia los hombres y que debe hacer con misericordia. Es la forma como el Señor manda y como Él ordenó y como Él instruyó que por toda la historia de la humanidad, Él enseña cómo debe ser el carácter o cómo debe ser la acción de cada uno de sus hijos con respecto a aquel que necesita, ¿verdad? Y vemos que desde el Génesis y desde antes del nacimiento, vamos a decir, del pueblo judío, mucho más antes, antes de los patriarcas, conseguimos hombres como el caso de Job, ¿verdad? Donde él fue un ejemplo de trato hacia los necesitados. Y vemos que el Señor norma esa relación y no solamente ya nos llama a dar, a atender a una persona en su necesidad, sino que también Dios les da un lugar, establece como una orden de relación de respeto hacia estas personas, de consideración, de estimación. Y este texto que voy a leer, lo leímos la clase pasada, ¿verdad? Que está en Job, cuando él habla acerca de los esclavos, que él dice, cuando mis esclavos me hacían algún reclamo, siempre fui justo con ellos, tanto ellos como a mí, Dios nos hizo iguales, decía Job. O sea, él reconociendo la dignidad de esa persona, aún siendo pobre, aún siendo desfavorecido, aún siendo una persona que está por debajo de él. Incluso el Señor no promueve a veces esa falsa empatía que nos pudiera hacer llevar a tomar acciones de beneficio hacia alguien por el simple hecho de que es pobre, ¿verdad? Éxodo 23:3 nos dice, tampoco favorezcas indebidamente al pobre en sus pleitos por el solo hecho de que sea pobre, justificando una acción, porque el hecho de que es pobre, no, porque precisamente ese trato igualitario, ese trato de dignificación del hombre que Dios instruye en su palabra, también nos llama a esto, es ayudarle, es suplirle, es dar la mano y tratarlo con dignidad, con igualdad. Entonces fíjense que Dios piensa en el hombre, porque Dios siempre ha empezado en el hombre de una forma igualitaria, no, sin depender o poniendo a un lado la clasificación del ser por el tener. Y fíjense que cuando el Señor, el pueblo del Señor pasa por el desierto y va a entrar a la tierra prometida, el Señor está haciendo o normando todas las relaciones de Él directamente con su pueblo. Él establece un impuesto por cada hombre del pueblo de Israel. O sea, era una ofrenda que se iba a llevar al templo por la vida de cada hombre del pueblo de Israel. Y fíjense que es muy interesante lo que se escribe. Dice Éxodo 30:15, dice, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuente, para que no haya en ellos mortandad, cuando los haya contado. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieran la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras vidas. O sea, Él estableció un solo pago por la vida del hombre. Y fíjense lo interesante que dice, ni el pobre disminuirá, ni el rico aumentará. No, tú no vas a pagar más porque seas rico, no tú vas a pagar menos porque seas pobre. Todos, o sea, son iguales ante mí, ¿verdad? Entonces, vemos que Dios los trata de esa manera. Y fíjense que, más cuando es el hombre para dar ofrenda
por su pecado, por su relación con Dios. Él sí hace una diferenciación. Y entonces al pobre, porque tenía menos, tú tienes que dar menos, ¿verdad? Cuando Él los trató calibrándoles, porque fíjate, la idea es esa, cuando Él los trata como por su valor de hombre, Él los trata iguales. Cuando ellos tienen que darle a Dios algo, entonces Él le exige, dame menos, porque tú tienes menos y tú que tienes más, puedes dar más. Entonces, vemos que esto nos lleva a que veamos esa estimación que Dios hace. Y todo esto lo estoy diciendo es para que nosotros cambiemos la manera de pensar acerca de lo que damos y de a quién le damos. Porque es muy común y lamentablemente la sociedad en que estamos nos lleva a una estimación de la persona por lo que tiene, ¿verdad? Y vemos que Jesús, la misma sangre que derramó por el pobre, la derramó por el rico, por el inteligente o por el menos favorecido. O sea, siempre Dios trató al hombre con esa igualdad. Entonces nosotros debemos tener esa conciencia de tratar a la gente de esa manera. Entonces, en todo este contexto, podemos ver que el dar limosna es una acción de misericordia con el prójimo, ¿verdad? Y es auténtica solo cuando se manifiesta como un acto de apoyo material, es un acto o un gesto de bondad hacia el otro, es una imitación de los gestos de Dios hacia el hombre. Y lo encontramos en la palabra del Señor desde el Antiguo Testamento, el Señor siempre preocupándose por el pobre, desde siempre. Y fíjense que en su palabra hay una serie de leyes, Él instruyó una serie de leyes para favorecer al pobre. Fíjense, Levítico 19, 9 al 10 dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. O sea, como al final él diciendo, yo lo mando, yo lo exijo, yo te lo estoy ordenando. Y es muy importante, fíjense de qué se trataba esto. Cuando las personas sembraban y recogían la cosecha, cuando ellos iban segando, habían espigas de trigo, había de cebada, o el cereal que ellos estuvieran sembrando, que se caían al suelo. Estaba prohibido para ellos recogerlo, porque eso era para los pobres, y era bastante lo que se caía. De hecho, muchas personas iban a esos campos, y es el caso de Ruth. Recuerden la historia de Ruth, ¿verdad? Cuando ella fue al campo de Booz, era una persona extranjera, una persona pobre, pues no tenía ninguna posesión, y ella fue a eso, a rebuscar, a buscar de lo que se caía, y de ahí ella se alimentó, ¿verdad? Y vemos que trabajó todo el día y obtuvo una porción suficiente para ella. Entonces, vemos que el Señor se ocupa de esto, porque aquí quiero hacer una observación y que nos detengamos un poco. Es por el hecho de que hay cosas que la misma sociedad nos va infiltrando en nuestras mentes, que nos hacen ver las cosas como no deben ser, y una de esas es la discriminación que tenemos hacia las personas que son pobres. Y una relación muy, vamos a decir, equivocada que tenemos es el hecho de la relación de la pobreza con el pecado, de pensar que la gente es pobre porque es pecadora. Y si eso fuera estrictamente verdad, lo contrario también fuera verdad, que el que es rico no fuera pecador. Y vemos que hay riquezas que son obtenidas precisamente por el pecado, por la maldad, por el delito, ¿verdad? Por los malos manejos, por el aprovechamiento, por la explotación, por el aprovechamiento de la debilidad del otro, por el aprovechamiento del estado físico del otro. O si no, ¿cómo se hacen multimillonarios los dueños de los laboratorios que hacen las medicinas, ¿verdad? Basándose en la necesidad y en la pobreza y en la enfermedad de la gente, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos aprender que esa relación no existe. Y en la palabra del Señor, incluso, ¿qué vemos de parte de Dios hacia los pobres en la palabra de Dios? Una estimación de que
¿Qué le dijo Jesús a los mensajeros de Juan cuando Juan mandó a preguntar si él era el Cristo? Le dijo, anda y dile que los cojos ven, los ciegos oyen, y a los pobres es predicado el Evangelio. O sea, a esas personas discriminadas se les está predicando la palabra de Dios. Vemos que el Señor diciéndole a sus discípulos, hey, yo me voy, yo parto, ¿verdad? Pero los pobres ustedes los van a tener por siempre. Y cuando quieran ayudarlos, van a ayudar. Y vemos que eso viene repitiéndose en toda la palabra del Señor. Deuteronomio 15:11 dice, porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. O sea, desde los inicios de la humanidad, el Señor preocupándose por estas personas que no iban, ¿verdad?, a faltar. De hecho, en la relación contraria al pobre, que sería la riqueza, vemos a un Jesús invitando a un joven rico a seguirle y Jesús diciendo una sentencia bastante fuerte, ¿verdad?, que incluso llamó la atención a sus discípulos. Recuerden cuando esto pasó, el Señor dice cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Y entonces sus discípulos le preguntaron, ¿y entonces cómo será posible esto? Bueno, para lo que es difícil para los hombres, para Dios es posible. O sea que vemos que hay más bien una relación contraria en el hecho de la obtención de la riqueza, porque siempre cuando se obtiene riqueza, el hombre se olvida de Dios. Pasó desde siempre, ¿verdad? Y ha pasado desde siempre, porque normalmente cuando se pasa esto, y el hombre tiene esta posición, esta situación favorecedora, se olvida del Señor, se olvida que el que le dio es el Señor, que sus fuerzas vienen del Señor, que la provisión viene del Señor y no de las propias manos, ¿verdad? Entonces, vemos que ya con este panorama, ¿verdad?, llegamos al Nuevo Testamento viendo y enfocando el aspecto de la limosna y vemos que no varía, el Señor lo que hace es, aunque es un contexto económico diferente, lo que se presenta allí en el Nuevo Testamento, Jesús la enseña su importancia a la par del ayuno y de la oración. Son como tres pilares de la vida religiosa que Jesús estaba dándole, que se hicieran, o exigiendo que hicieran con una forma de entrega y una forma especial de hacerlo, sin buscar el reconocimiento de la gente, sino para la gloria del Señor. Entonces, Jesús solicitando a la gente que hagan una limosna, que entreguen algo a favor de los otros, de una manera que se haga con un perfecto desinterés, sin ostentación, sin esperar nada a cambio, sin medida incluso. Es un deber tan radical que haya el sentido real en la fe en Cristo. La limosna es una fuente de retribución celestial. Es lo que constituye un tesoro en el cielo. Ese servicio al prójimo, que haciéndolo nosotros al prójimo, se lo estamos dando a Dios en persona. Y esto lo vemos claramente en Mateo 25, del 34 al 40. Y a pesar de que es una lectura un poquito extensa, la voy a leer porque me parece muy interesante, muy importante en el tema que estamos tratando, porque quiero que es valorar, o que valoremos, que cambiemos nuestra percepción de lo que es ayudar al prójimo, de lo que es dar y lo que el Señor nos manda. Entonces el rey dirá a su derecha, dice Mateo 25, 34 al 40, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Fíjense qué tremendo y qué importante. Jesús estableciendo que todo lo que hagamos acá con nuestro prójimo,
que toda buena obra que Él nos manda hacer, se la estamos haciendo a Él. Que cuando usted está dándole un alimento a un necesitado, usted se lo está dando a Jesús. Cuando usted le está dando un pantalón roto, viejo, que estaba por allá molestando en el closet, o unos zapatos de esa misma manera, eso usted se lo está dando a Jesús. Y me viene a la memoria en el libro de, creo que es Ezequiel, que habla acerca de cuando el Señor reclamándole a su pueblo, diciéndole, ¿por qué no le traes esas ovejas? Porque le estaban llevando ovejas tuertas, viejas, enfermas, chuecas. Y él le dice, ustedes me traen eso a mí, ¿por qué no se lo van y se lo regalan al rey o al gobernador? Y es muy común que nosotros querramos siempre, dependiendo de la persona que agasajamos, si tenemos la oportunidad, querer darle lo mejor, ¿verdad? Y nos esforzamos. Si nos visita, mire, viene el gobernador hoy a nuestra reunión y tratamos de ponernos en cierta cual posición y tratar de agradarle y darle lo mejor. Bueno, resulta que ese trato es el que el Señor está exigiendo de nosotros hacia los pobres. ¿Por qué? Porque se lo estamos dando a Él. Entonces es triste cuando, por ejemplo, mire hermanos, vamos a recoger una donación para dar una ropa a los hermanos, a unas personas necesitadas, vamos y limpiamos el closet. O sea, limpiamos el closet de las cosas que ya no nos ponemos porque están de fuera de moda, o viejas. Y es triste que tengamos esa posición. Yo creo que debemos dar lo mejor. No estoy diciendo con eso que si usted no tiene sino un pantalón viejito, no lo vaya a dar. Eso es lo mejor que usted tiene. En ese caso estamos haciendo como aquella mujer que el Señor vio, aquella viuda, ¿verdad?, que dio sus 2 monedas, era lo único que tenía. Pero sabiendo, conociendo que tengamos, o la posibilidad que tengamos, y no hacerlo, eso es lo criticable y eso es lo que no debemos hacer. Entonces, vuelvo e insisto, ¿por qué estoy hablando de todo esto con respecto al texto? Porque el texto dice, cuando puedes limosna, no hagas troncar trompeta delante de ti. O sea, primero quiero que tengamos una noción diferente de la que hasta ahora hemos manejado acerca de la limosna, acerca de lo que es el dar a las personas, es lo que es el dar al prójimo, ¿verdad? Entonces recordemos, cada vez que nosotros hagamos esto, estamos haciéndolo al Señor directamente. Entonces allí juzguemos si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Bien, entonces teniendo este concepto, ¿verdad?, bien claro, y viendo lo que hemos estudiado hasta ahora, vamos al versículo de nuevo, ¿verdad? Dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Sabemos, ¿verdad? Ya tenemos claro que es esto. Ahora, el Señor dice, no hagas tocar trompeta delante de ti. ¿Qué está diciendo? Fíjese, Él dice, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Vamos, ahí entonces entramos a lo que es la motivación de mi acción. Las trompetas, cuando Él hablaba de esto, Él estaba hablando en una forma figurada. ¿Por qué? Explico. En la antigüedad, en esas culturas, y principalmente entre los judíos, se usaban las trompetas para anunciar. De hecho, es el mismo Señor el que instruye a Moisés, vas a hacer unas trompetas así, así, asado, las vas a tocar tantas veces cuando vayan a salir adelante, 2 veces cuando vayan para el campamento, para levantarse. Bueno, de diferentes maneras iban a tocar la trompeta y cada sonido de trompeta indicaba una acción. Siempre cuando venía alguien a anunciar algo en la ciudad o en el sitio, se tocaba la trompeta para llamar la atención de la gente, para que la gente pusiera cuidado, van a hacer un anuncio importante. Entonces el Señor les dice de esa manera porque al parecer estos hombres hipócritas que hacían todo este poco de acciones, hacían las cosas como la anunciaban primero para entregar o para dar alguna limosna, ¿verdad? Entonces vemos que el Señor nos manda que no lo hagamos de esa manera. Las trompetas eran como las redes sociales ahorita en la actualidad. ¿Cuántas veces, verdad, vemos en las diferentes redes sociales la gente entregando una arepa, entregando un paquete de harina y tomándose la selfie, ¿verdad?
como anunciando. Y yo creo que si el Señor estuviera en la actualidad, Él nos dijera eso, no se tomen selfies con las personas pobres cuando... eso es una forma de discriminar cuando hacemos ese tipo de cosas. Es exponer. Pensemos que estuviéramos nosotros en el otro, invirtiéramos, o que si pudiéramos invertir los roles, ¿verdad? Que fuéramos nosotros que estuviéramos recibiendo esa donativo y que estamos sintiendo cuando nos toman la foto, ¿verdad? Entonces, yo creo que no tanto por eso que el Señor lo manda a que no lo hagamos, sino por el hecho de que no lo publiquemos, porque eso entonces cambia la motivación del corazón. ¿Por qué? Porque y nosotros somos especialistas para buscar excusas para hacer las cosas. Pero realmente cuando nosotros hacemos ese tipo de cosas y las exponemos es para buscar un reconocimiento personal. Y el Señor está en contra de eso. Él nos dice muy claramente, no hagas torcar, o sea, no anuncies, no le digas a la gente que estás haciendo esto, que vas a dar una limosna. Y Él lo dice muy claramente, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. ¿Para qué? Para ser alabados por los hombres. No, es que yo lo hago para que la gente sepa. No, para que la gente sepa y para que le den la gloria a Dios. No le van a dar la gloria a Dios cuando tú sales en la foto. Van a decir, ah, qué bueno es fulano de tal que está haciendo tal cosa. ¿Verdad? Y yo creo que debemos, el Señor es glorificado en la salud, en la alegría, en la satisfacción de la persona que recibe, porque quien recibe siempre una ayuda es la persona que dice gracias, es la persona que alaba a Dios porque está recibiendo ese donativo, porque está recibiendo esa ayuda. Es allí donde exaltamos al Señor haciendo la obra, ¿verdad? Entonces, Él lo manda así, específicamente. No hagan las cosas para que los hombres hablen bien de ustedes, sino porque la motivación real que debe existir es que la gloria del Señor sea exaltada, ¿verdad? Entonces, cuidar la motivación, y eso es lo que veíamos la semana pasada, ¿verdad? Que cuando tenemos diferentes motivaciones al hacer las cosas que no son la de dar la gloria a Dios, entonces estamos fallando. Nuestra motivación debe ser siempre una acción diferente. La acción de dar limosna debe ser una acción que derive de una vida piadosa, de una vida dedicada a dar la gloria al Señor por sobre todas las cosas. El amor que mueve este accionar es el amor de Dios a través de nosotros. Solo así podemos ejercer el acto de dar limosna. Como lo hemos dicho anteriormente, ¿verdad? Cuando no hacemos caso a la advertencia del Señor de no hacerlo de esa manera, sino hacerlo para que los hombres nos den un reconocimiento, estamos desvirtuando totalmente la acción de dar. Pasamos a ser como dice Corintios 13, ¿verdad? Un címbalo que retiñe, ser una acción que no vale nada, una obra estéril, que solamente va a tener el reconocimiento finito del ser humano. Y fíjense que el dar tiene que ser algo que salga de una conducta. El dar tiene que nacer de una forma piadosa de vida. El dar tiene, y allí está la diferencia cuando el Señor manda a que lo hagamos así. O sea, es tan común, tan normal, esa es la palabra, normal, para un cristiano, dar, que es una acción continua, es una acción cotidiana, que sale sola, que fluye. Y voy a leer un pasaje en Ezequiel 18, del versículo 4 al 9, dice, para explicar algo acerca de esto, dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos, ni que violare la mujer de su prójimo, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere el robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare a usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero,
entre hombre y hombre en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Y aquí es el profeta está hablando acerca de la responsabilidad individual de cada uno de vivir una vida recta. Él estaba hablando porque estaba siendo específico en el hecho de que el pecado del padre no incidía en el hijo, sino que delante del Señor cada quien es responsable de sus actos. Entonces, fíjense lo interesante de todo esto es que cómo él coloca, en el rango que coloca el hecho de ayudar y dar comida al hambriento y de cubrir al desnudo, en el mismo rango de no tener ídolos, o sea, en el mismo rango de no asesinar, en el mismo rango de un hombre que ande en rectitud, o sea, ¿qué es lo que queremos llegar? Que entonces, esta es una acción que debe salir, o es lógica, o es necesaria que se manifieste en todo hijo del Señor. O sea, el Señor poniendo y colocando esta acción, por eso entonces Él manda a que no lo hagamos con esa motivación con que lo hacen los hombres. Porque estamos haciendo una obra que es para Él, no es para el reconocimiento del hombre. Es como que si usted no, y lo hablábamos la semana pasada también, como sacamos el caso de José, ¿verdad? Que José fue un hombre fiel. José no cayó en pecado con esa mujer porque no por respeto a ella ni a su dueño, sino por respeto al Señor principalmente. Entonces vemos que esta acción el Señor la lleva, la coloca en la dimensión de una vida recta. O sea, que el dar no es una opción que si usted quiere, no. Por eso el Señor al comienzo del texto que estábamos leyendo habla, o mejor dicho, en este texto completo, Él habla y coloca el dar, el ayunar y orar en el mismo nivel. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener esto en cuenta. O sea, la palabra, el nivel que se le ha otorgado al hecho de ayudar al necesitado es algo que está en la palabra del Señor. Y que es una conducta que no tiene opción, no es una conducta que no es una electiva, no, es una materia obligatoria en el cristiano. ¿Okay? Y un gran ejemplo a seguir nos lo demostró el mismo Señor, ¿verdad? Que Él dejó todo lo que tenía, dejó todo lo para venir a morir en una cruz por cada uno de nosotros. O sea, ese es el ejemplo más grande. Y una de las cosas que debemos observar con respecto al hecho de dar, que es, y por eso lo llevamos lo relacionamos con el hecho de una vida íntegra en los caminos del Señor, es el hecho de que es una manera de que, porque para dar hay que desprenderse, hay que ser desprendido. De hecho el Señor se despojó, ¿verdad? E incluso Él no tuvo ningún reparo en lo que dejó y en lo que se despojó haciéndose forma de hombre, ¿verdad? Entonces, si Dios pudo hacer eso, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Y eso es una de las cosas que va a formarnos en el carácter, en el formarnos en la vida cristiana, el poder ser desprendidos, porque cuando nosotros somos desprendidos, confiamos plenamente entonces en el Señor. Fíjense, Lucas 12, 32 al 34 dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseáis, dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llegue ni la polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí está también tu corazón. Entonces, ¿dónde vamos a formar nuestro tesoro? En el cielo. ¿Para qué? Para que en el cielo esté nuestro corazón. Si lo formamos aquí, si lo tenemos aquí va a estar nuestro corazón. Entonces, no debemos. Entonces, el Señor, por eso es una práctica el hecho de ser desprendido de nuestras posesiones por eso mismo. Y en el pasaje completo que estamos, ¿verdad?, estudiando, entonces recordemos que Él nos dice, vamos a recordar el pasaje, ¿verdad? Cuando des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ya sabemos, ¿verdad?
nos ubicamos en el contexto de cambiar el paradigma de la visión que tenemos hacia el necesitado, de la forma como debemos, de la motivación por el cual debemos dar, ¿verdad? Y entonces el Señor dice, y no lo hagan de esa manera. ¿Por qué? Porque ya ellos tienen su recompensa. ¿Y cuál va a ser la recompensa? El reconocimiento humano, nada más. Eso, hasta allí queda. Ahora, la segunda parte del pasaje nos llama a algo más interesante, porque ya el Señor primero nos dice cómo no debemos hacerlo. Y ya nosotros estudiamos, ¿verdad? En todo el contexto, como dije antes, la visión que debemos cambiar y el por qué no debemos hacerlo. Pero entonces ahora el Señor nos indica cómo debemos hacerlo. Entonces Él dice, mas cuando ustedes den limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. ¿Ok? ¿Por qué en secreto? Cuando tú haces algo, tienes una motivación. Siempre que hacemos algo, tenemos una motivación para hacerlo. Y si yo hago aquello sin que nadie lo sepa, sin que nadie, aquí va a ser mucho más sencillo, mucho más fácil hacer aquello para quien debe ser. Porque ¿quién ve lo que hago yo en secreto? Mi Padre que está en los cielos. Mi Padre que ve en lo secreto. Entonces, ¿qué es lo que realmente quiere decir el pasaje? Yo debo hacer todas las cosas buenas para mi Padre que me está viendo. No para el hombre, no, para mi Padre que me está viendo. Mi Padre celestial que me está viendo. Mi Padre que ve en lo secreto, Él va a valorar lo que yo estoy haciendo allí. Y vemos que es bien interesante cuando habla de que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, porque la mano derecha en la cultura oriental se le da mucha preponderancia. A la mano derecha está el mejor invitado o el invitado más respetado en una reunión. Con la mano derecha se agarraba la espada, ¿verdad? Con la mano derecha se hacían muchas cosas. Y habla, o sea, lo que quiere decir en esta expresión es todo lo que tú hagas. Todo lo que tú hagas, ni siquiera tu mano izquierda se dé por enterada. O sea, que no lo haga con la motivación de enseñarlo a los hombres. Es exactamente lo que quiere decir, ¿verdad? Cuando el Señor nos llama a esto, es eso precisamente, que esa acción debe ser únicamente conocida como por tu Padre que está en los cielos. Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa debe ser la motivación principal, la motivación que nos lleve, ¿verdad?, siempre a hacer cada una de estas cosas. Y dije cuando comencé, ya estamos terminando, dije que cuando comencé acerca de la diferencia que hay en el manuscrito, ¿verdad?, que dice que tu Padre te recompensará en público. Eso pudiéramos verle varias, vamos a decir, aristas, pero una interpretación que me gusta mucho es el hecho de que, o sea, si Dios precisamente me está diciendo que no haga las cosas en público para que la gente lo sepa, ¿por qué entonces me va a recompensar en público? No es que te va a recompensar en público acá. Yo pienso, y esta interpretación libre la hago por el hecho de que, como en muchos manuscritos no está ese término en público, pero pienso yo que si el Señor me quiere recompensar en público, Él no lo va a hacer delante de un poquito de gente. Yo creo que el Señor hace las cosas bien amplias. Y Apocalipsis 1:7 dice, aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y lo que les traspasaron, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, ¿verdad? Y entonces dice también, entonces el rey dirá, dice Mateo 25:34, ¿verdad? Venid benditos de mi Padre, ¿verdad? Vengan, ¿ok? Y entonces yo digo, si el Señor viene en las nubes, si el Señor viene en los cielos, y la interpretación la hago por lo siguiente: cuando se habla de recompensa en todo este capítulo, siempre la recompensa tiene que ver ¿con qué? Con el reino de los cielos. Lo dice su palabra, ¿verdad? Él dice, venid bendito de mi Padre. ¿Heredad qué? El reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea,
Todo esto, todas estas acciones tienen una sola recompensa. ¿Cuál es esa recompensa? El que vayamos a morar con el Señor por la eternidad. Esa es la recompensa que el Señor va a darle. ¿Y delante de quién lo va a hacer? De todo el mundo, porque dice la palabra que todo ojo le verá. Y aquí que vienen las nubes. Todo ojo le verá. Y si todo ojo le verá, ¿y quiénes van a estar con él? ¿A quién viene a buscar? A nosotros. ¿Recibiendo qué? Una recompensa. ¿Cuál es la recompensa? El reino. Lógicamente, entonces, esa recompensa la vamos a recibir de esa manera. Esa es la forma que yo pienso que el Señor puede darnos una recompensa por lo que hayamos hecho. Y no es precisamente porque lo hayamos hecho, sino porque esa es una conducta acorde con alguien que cree en el Señor, que lleva una vida recta, que lleva una vida consagrada al Señor. Entonces, esas acciones son la demostración de una vida previa, de una actitud previa, de una condición previa. No son la causa, sino la consecuencia de una vida con el Señor. El hecho de que nosotros podamos entonces dar y ayudar y no hagamos como los que suenan trompetas, sino que lo hagamos en secreto. Que demos siempre, que atendamos al pobre, al menesteroso, porque está en su palabra y es su orden y es lo que Él nos ha mandado. Así que quiere el Señor que esto pueda quedar en nuestros corazones y sea una semilla que crezca, que nazca, crezca y sea una actitud que entonces se multiplique en nuestra vida, confiando que el Señor siempre va a proveer para que nosotros podamos compartir. Recuerden el versículo, Pablo llamando la atención a aquellos que hurtaban y que se convierten al Señor, ¿verdad? El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje. ¿Para qué? ¿Para que se haga rico? ¿Para que tenga posesiones? No. Dice, para que tenga con qué compartir con su prójimo, con sus hermanos. Entonces, esa es la motivación por la cual nosotros debemos trabajar. Porque el Señor va a proveer para todas nuestras necesidades y va a proveer para que entonces nosotros podamos compartir con los demás. Dios les bendiga a mis hermanos, Dios les guarde. El Señor, ¿verdad?, nos ayude, porque es una situación difícil, porque nuestra naturaleza humana nos llama siempre a ver por nosotros mismos y el egoísmo quiere salir, pero esperemos que el Señor haga una obra en nuestros corazones y en nuestras vidas para que seamos desprendidos. El próximo martes vamos a estar con la segunda parte de esta trilogía, de esta sección del Sermón del Monte, ¿verdad? Hoy vimos que debemos hacer limosna, pero no publicarlo. Y el próximo martes vamos a hablar acerca de un aspecto bien interesante, que el Señor llama a sus oyentes a que no oren de una forma y les manda a orar de otra manera. Yo creo que ese tema es bastante amplio, a lo mejor duraremos unos 2 o 3 días allí en ese tema, pero está bien bueno, de verdad. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, recordándoles que cualquier observación, cualquier crítica, cualquier pregunta, pueden hacerla por acá. Dios me los bendiga una vez más y nos vemos entonces el próximo martes.